En esta noche vamos a ver la cuarta consigna acerca de cómo acercarnos a Dios. Eh, yo le llamo permanecer en Cristo, aunque tiene dos subtítulos, que sería confiar y esperar. Pero fundamentalmente es esa lucha que tenemos que tener por permanecer en Cristo. Voy a leer lo que dice el mismo Señor acerca de este tema en Juan capítulo 15, del versículo 4 en adelante, y dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada van a poder hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como si fuera una rama, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que en mi gozo estén ustedes y el gozo de ustedes sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y el fruto de ustedes permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Bueno, quizás este es uno de los pasajes más eh, poderosos e impresionantes de las palabras de Jesús, ¿no? Él toma como ejemplo la vid y las ramas, y vieron que la vid tiene un tronco principal y de ahí salen todas las ramas, y después de ahí de las ramas salen las uvas, así que el fruto dependen de las ramas, pero las ramas dependen del tronco principal, que es la vid. Esto de permanecer en Cristo es una verdadera lucha. Tenemos que estar atentos a este principio. Cuando digo lucha, significa que hay caídas, hay espacios vacíos. Es increíble que, como él dice aquí, este, separados de mí nada van a poder hacer. Pero piensen cuántas cosas hacemos sin tener en cuenta a Cristo, sin preguntarle, yo he ido a lo largo de la vida creciendo en esto, y eso creo que es lo que quisiera dejar, que
Por eso digo que tiene dos subtítulos, que es confiar y esperar. Es una lucha que lleva toda la vida. Ahora, la lucha eh, tiene que estar más bien sembrada de victorias que de derrotas, aunque van juntas. Hay victorias porque hubo derrotas. Pero lo que yo he podido ver es que en el esfuerzo de permanecer en Cristo, las luchas toman el cariz de la victoria. Es decir, cada vez son más aisladas las caídas. Hay más separación entre una caída y otra. Entonces vamos creciendo en la permanencia en Cristo. En realidad tendríamos que estar todos los días, todo el día, permaneciendo en Cristo. Obviamente eso no, ninguno lo llegó a hacer, pero lo importante es la lucha, es tratar de lograrlo. Como muchas veces les digo, el gozo de buscar a Dios está en la búsqueda, no por los logros que podemos llegar a tener, que son consecuencias de la búsqueda, sino que es la aventura de conocer, de relacionarse, de escuchar y de hablar con la persona más importante que hay en el cielo y en la tierra. Entonces, todo este proceso de conocer a Dios tiene su gusto, tiene su placer, tiene su gozo en que estamos intentándolo. Todos hemos tenido y seguiremos teniendo caídas, como dije, y también espacios vacíos. Es increíble que hay momentos en la vida en que no leemos la Biblia, oramos así medio rapidito, no pensamos en las cosas de Dios, estamos a veces absorbidos por responsabilidades, trabajo, cansancio, eh, un montón de cosas que hay en la vida que, que nos van como si fueran los yuyos, como si fueran las malezas en un campo, ¿no? Nos van tapando, nos van tapando. Y continuamente tenemos que estar luchando contra esas malezas, contra esas cosas que no son de Dios. Bueno, ¿cómo se hace? Él lo explica tan claramente. Él dice, este, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea cumplida. Aquí hay una promesa, lo repite en dos oportunidades en este párrafo, acerca de que todo lo que pidamos nos será hecho, nos será dado. Pero, insisto, hay todo un proceso en la búsqueda de Dios, en permanecer en Cristo y también en la oración. Él menciona esta cuestión de la oración entre medio de permanecer en Él. Eh, ¿Cómo se hace para permanecer? Bueno, guardando sus mandamientos. El que guarda mis mandamientos, dice en Juan 14, es porque me ama. El que no guarda mis mandamientos es porque no me ama. Y al que me ama, yo y mi Padre, vamos a venir y vamos a hacer morada en Él, vamos a vivir en Él. Así que esta permanencia de Cristo, Él comienza diciendo, permanezcan en mí y yo en ustedes.
tenemos a Cristo, tenemos la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Pero, como decía, muchas veces vivimos afanados, preocupados, lamentándonos, luchando en forma carnal, sin confiar en Dios, sin orar. Eh, este sistema en el cual estamos, el mundo, nos agobia con responsabilidades, con horarios, con sistemas, con métodos, con responsabilidades que tenemos que cumplir. Y entonces no tenemos libertad, no tenemos tiempo. Cuando tenemos tiempo estamos tan cansados que al final el tiempo no nos es de utilidad tampoco. Esa es la lucha en la vida, ¿no? Eh, Recuerden que una de las cosas que ya vimos es que pongan las cosas, la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y también dice en otro lugar, las cosas temporales son pasajeras y están las cosas que son eternas. Las cosas que se ven son las temporales. Las que no se ven son las eternas. Nosotros vivimos pero en lo que no vemos. Vivimos dándole trascendencia, importancia a lo que no se ve, que es lo espiritual. Y las cosas que se ven, las cosas temporales, pasajeras, eh, las siempre tendríamos que tenerlas en segundo lugar, en segundo plano. Bueno, todo esto, como insisto, es una verdadera lucha. Hay tiempos en que estamos bien en cuanto a la relación con Cristo, con Dios. Hay tiempos de paz, de tranquilidad. De repente sucede algo y todo se viene abajo y nos olvidamos de lo que habíamos aprendido y estamos concentrados para saber en qué problema, qué situación. Si oramos por ese problema, por esa situación. Y él dice permanecer en mí, en Cristo, y no permanecer en el problema, no permanecer en lo que oramos, porque oramos por cosas que pueden ser muy valiosas espirituales, pero el centro de la búsqueda de Dios es Dios mismo, no lo que nos rodea, no lo que va sucediendo en la vida. Entonces todo eso es, ya les digo, es como entrar en un campo que tiene el pasto alto y hay que estar luchando ahí, corriendo el pasto y nos pinchan las piernas y no sabemos por dónde vamos y nos equivocamos el lugar y bueno, es toda una lucha, ¿no? Pero yo quisiera resaltar qué gloriosa que es esa lucha, ¿no? Qué satisfacción. Él dice, eh, para que el gozo de ustedes sea cumplido. ¿En qué está el gozo? ¿En qué es ese sentir de paz, de tranquilidad, de alegría que inunda nuestra alma cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la presencia del Señor? ¿Y por qué lo perdemos? ¿Y por qué lo dejamos cuando es un lugar o una situación tan agradable y tan beneficiosa? Bueno, miren, hay una batalla que tiene que librarse, que es entre el espíritu y la carne. La carne está formada por los apetitos, por los deseos, y hay una batalla entre esas dos cosas. Y no hay ninguno que pueda decir, nunca he caído, nunca estuve gobernado por la carne,
No, porque son momentos, son etapas, pero insisto, en la medida que vamos penetrando, profundizando en la relación con Dios, Dios va tomando una mayor dimensión en nuestra alma, en nuestro espíritu, y las cosas van achicándose, van perdiendo su efecto, van perdiendo su valor. Alguien dijo, el que tiene problemas grandes es porque tiene un Dios pequeño, pero el que tiene un Dios grande tiene problemas pequeños, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que perdemos la visión, perdemos el rumbo y nos absorbe en la mente, en el alma, en el cuerpo, la situación que estamos viviendo y nos bloquea y Dios queda ahí, queda como esperando, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que hacer todo lo contrario, estar con Dios y que el problema o la situación quede ahí, porque ahí es donde se va a solucionar. Con Dios, separados de mí, nada van a poder hacer. Y créanme que cada vez yo tomo más conciencia de que eh, necesito a Cristo aún para las cosas que sé, para las cosas que domino, para las cosas que ya he hecho otras veces, para lo que es aparentemente sencillo y fácil. No te confíes. Por eso digo, las subtítulos de esto es confiar. Confiar en Dios, confiar en Cristo. Él dice que todo lo que pidamos en su nombre el Padre lo hará, Él lo hará. Entonces, permanecer haciendo los mandamientos y orando es lo que nos mantiene en contacto, en relación con Cristo. Él toma el ejemplo cuando estamos separados de una rama cortada. Ustedes saben, él dice drásticamente, ¿no? Dentro de unos 2 días está seca y se prende fuego. Y se pasó, ya terminó y no tiene más fruto. Entonces, la, la potencia, el poder está relacionado con Cristo. Ahí se van a resolver nuestros problemas. Y si no se resuelven, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar y tenemos que esperar. Estas tres cosas van juntas y, y son realmente bastante difíciles. Yo creo que lo más difícil de la oración es esperar. No es orar, porque orar oramos, pero esta expresión tan vulgar que tenemos, no pasa nada. Y no pasa nada. Y oro mañana, y oro pasado, y oro la semana que viene, y oro el mes que viene, y no pasa nada. No digamos eso, porque sí que está pasando. En el aire, en lo espiritual, esa guerra, esa batalla que estamos librando en el nombre de Jesús, tiene la victoria asegurada. Lo que pasa es que, ¿cómo sería si cada vez que oramos Dios inmediatamente nos da lo que pedimos? Bueno, seríamos unos niños caprichosos. E incluso estaríamos manejando la vida de una manera tan artificial que no se podría vivir, porque si cada uno pide a Dios y Dios le da a cada uno lo que pide, entonces se hace un merengue bárbaro, ¿no? La vida sigue su curso, tiene su parte natural y está en nosotros confiar en esta palabra. Miren, esta palabra es tremendamente poderosa.
Y la quiero leer, aunque la sepa. Dice, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y quiero tener un tiempo de aclarar esto. ¿Cuántas veces me han dicho, sí, yo hace tiempo que estoy pidiendo, pero eso que decía, no pasa nada. No, Dios no me contesta. Bueno, lo primero que dije es, ¿qué pasaría si inmediatamente Dios nos contesta lo que le pedimos? En realidad, Dios tiene en cuenta nuestro pedido, pero Dios tiene su tiempo. ¿Por qué motivo? Porque Dios utiliza, sanamente digo la palabra, utiliza nuestro afán, nuestro deseo para formar nuestra vida. Mientras tanto, a Dios le interesa el corazón, le interesa que aprendamos la fe, que aprendamos la paciencia, que aprendamos a ser diligentes, que aprendamos a ser responsables. Cuando tenemos un problema y no cumplimos con nuestras responsabilidades, mira, mi experiencia es, no esperes que Dios te conteste. Dios espera que seas responsable. Dios espera que te corrijas. Dios espera que tengas fe. A medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, Dios espera más fe de nuestra parte. Cuando somos recién llegados, bueno, oramos y enseguida pasan las cosas. Pero después empiezan a pasar tiempo y tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando nuestro corazón. En realidad, Dios nos está buscando a nosotros. Fíjense que si Dios nos respondiera inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Y por mi experiencia, lo que hago cuando Dios me bendice es dejar de orar. Y lo digo con vergüenza. Pero es lo que hago. Ya está. Ya Dios me contestó. Gloria a Dios, qué alegría, qué bien. Y es como que no hay motivación, que no hay ese afán, de que no hay esa pasión por orar, porque estábamos orando por algo y ahora que Dios lo otorgó, bueno, ahí está. Ahora me paso una semana sin orar. Yo le estoy diciendo lo que saco de mi propia experiencia, ¿no? No estoy diciendo que todos sean iguales, pero me parece que hay algo bastante similar en cada uno, ¿no? ¿Cómo aprendemos a tener fe? Con paciencia. ¿Y cómo se aprende la paciencia? Esperando. Y ahí estamos en el callejón sin salida. Dios nos va a otorgar todo lo que pedimos, pero hace falta paciencia y hace falta esperar. Y eso es lo más difícil, porque eso nos hace un trato muy serio, muy profundo de nuestra carnalidad. Nosotros queremos todo rápido y vivimos en un ambiente social donde cada vez es todo más rápido y cada vez es todo más rápido. Y entonces, si no podemos esperar 3 o 4 o 5 segundos para que aparezca en la pantalla lo que... pero qué lerda que es. ¿Cómo que lerda? Pero si estás conectándote con la China y, que está a 15.000 kilómetros y todavía porque tardas 30 segundos te quejas. Qué lerda que es esta computadora. Y el teléfono que no me puedo conectar y cada vez más. Yo recuerdo una linda experiencia que tuve con mi suegro, que
cuando yo iba manejando, él de vez en cuando me preguntaba, ¿a cuánto vamos? Y yo le decía 100, 110, que es aproximadamente la velocidad que siempre voy, ¿no? Medio como que no me creía, como que decía, como que vamos a ir a 110. Pero bueno, y de repente después decía, "Mm, qué rápido que vamos, ¿eh?". Y pasaba el tiempo más, ¿no? Y después decía una sentencia, ¿no? 50, 60 es buena velocidad. Porque él vivía en el año 30, en el año de lo que los autos iban a esa velocidad y iban a todo lo que dan. Ustedes saben que una vez yo había calculado el tiempo y me sobraba tiempo para llegar al lugar. Entonces iba por la ruta y probé. Y dije, voy a ir, como dice don Ricardo, voy a ir a 50, 50, 60. Y todo eso, pero es como una paz, una tranquilidad. Mira el paisaje, eh, las cosas van pasando. Pero al final tenía razón, esa era la velocidad para viajar. Ahora, cuando él decía eso, venía de una época donde se viajaba a 50 o 30, 40 kilómetros por día a caballo. Entonces, cuando en un auto iba hacia 50 kilómetros por hora, fue un cambio tremendo. Pero así es como vamos perdiendo la paciencia. En la medida que vivimos tan apurados, todo tiene que ser rápido. Entonces, eh, esto no va con Dios. Dios es eterno. Y sus propósitos son tener relación con nosotros. Yo creo, y esto lo digo con respeto, que Dios a veces dice, y pero yo sea le doy lo que me pide, no viene más. No ora más a la mañana. Mejor que no se lo dé, porque así lo veo, así está conmigo, así guardamos la relación, porque ya lo he visto otra vez. Cuando yo le doy lo que él me pide, no viene más. Pasa una semana que no. Y Dios es muy celoso, y Dios nos ama. Fíjense que Él dice, para que mi amor se cumpla en ustedes. Es amor la relación con Dios. El propósito de Dios es que disfrutemos de su presencia, que disfrutemos del amor de Dios. Y es como que Dios nos dice, bueno, deja el problema ese que yo a su tiempo lo voy a resolver. Descansa, ten paz. Vamos a conversar, vamos a estar juntos. ¿Y el problema? ¿Y la cuestión mía? Y Dios dice, bueno, yo ya te dije, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadir. No te preocupes por lo añadido. Por supuesto que hay cosas más graves, puede ser enfermedades, dolores, situaciones familiares. eh, Hay cosas que son urgentes. Si alguien tiene una, una hemorragia, está perdiendo sangre, no decía, tenés que tener paciencia. Bueno, no. Primero vamos a terminar con la hemorragia y después vemos, ¿no? Hay este, un aspecto que nunca tenemos que dejar de orar. Es cuando pedimos por la salvación de otros. Cuando pedimos por la salvación de otros, solamente tenemos que dejar de orar, o cuando se entrega a Cristo o cuando se muere. Si no, ahora yo pongo de ejemplo acá a mi señora, ella hace 20, 30 años
que está orando por sus hermanas. Pero no lo digo porque es cierto, porque hace 30 años que ora todos los días. Yo a veces no, pero es así. Ahora, ¿qué pasó en estos 30 años? Y bueno, el hermano mayor, ya la presencia del Señor, todos se habían criado en una familia cristiana, se habían apartado. El hermano mayor volvió a Cristo y falleció en la presencia del Señor. Está en la gloria de Dios. Y ese es el fruto de haber orado y orado y orado. Paciencia, fe, confianza, esperanza de que eso va a ocurrir, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mirá, yo no veo, es más duro que no sé qué, no escucha, sí, pero se va a convertir, se va a entregar a Cristo. Entonces, eso es lo que Dios está buscando en nosotros, esa fe, esa convicción que es aplicable a todos los aspectos de la vida. Eh, Hay un detalle, que no es un detalle, eh, que lo voy a mencionar ahora, está en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 15. Es un complemento a lo que dijo Jesús. ¿Vieron que Jesús dijo, todo lo que pidan les será hecho? Bueno, acá tenemos la explicación. Dice, eh, y esta es la confianza que tenemos. Juan 5:14. En él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ah, ¿vieron para qué Dios usa el tiempo? Para que, miren, nosotros empezamos a orar por algo. Y empezamos con fe y con ánimo y con buena voluntad. Pero no sabemos si esto que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Esto puede ser aplicable a comprar un auto, ponerse de novio con una chica, eh, cambiar de trabajo, cambiar de casa, en fin, para todo. Entonces, oramos y oramos, oramos, permanecemos en Cristo, oramos. Entonces ahí va a venir algo que me es un poco difícil de explicar, la convicción de que lo que estamos orando efectivamente es la voluntad de Dios y Dios nos va a conceder eso. Yo dije que una sola cosa es la que no hay que dejar que orar, que es la salvación de otros. Pero hay cosas que después perdemos la fuerza, perdemos el ánimo. No, ya no me dan ganas de orar por eso. Ese es el Espíritu Santo, que nos dice por qué tenemos que orar. Y al final vamos a terminar viendo que, bueno, no era la voluntad de Dios. Por eso es que Dios se toma su tiempo. Hay veces que Dios nos confirma que lo que estamos orando es su voluntad. Otras veces nos aplaca, nos calma y diplomáticamente nos dice, mira, esto no es. No es. Yo tengo una experiencia. Ya saben, yo trabajaba en una empresa donde estaba bastante mal. Ganaba muy poco, tenía una hora más o más largo, una hora y media del viaje. No había posibilidades de progreso, no había
era una rutina, cada día era una tortura, ¿no? Y entonces resulta que cuando yo iba para el trabajo, pasaba por la puerta de una fábrica y cuando volvía, lo mismo. Hasta que un día eh, empecé a pensar qué bien me vendría trabajar en esa fábrica, porque quedaba a 15 o 20 cuadras de casa, quedaba a poca distancia, y empecé a orar para empezar a trabajar a esa fábrica. Y bueno, pasó como, francamente, como un año. Todo este proceso duró 2 años. Bueno, pasó un año y cada vez que yo iba o volvía, pasaba por la puerta de esa fábrica y cuando la veía, yo voy a trabajar ahí. Hasta que un día tomé una decisión. Hice una carta ofreciendo mis servicios y la mandé ahí a la fábrica. Me pareció un poco cosa de loco, qué sé yo, pero bueno, algo tenía que hacer. Entonces, pasaron unos días, 15 días, 20 días, algo así. Y yo vivía en ese tiempo con mi mamá, era soltero. Entonces dice mi mamá, vos sabés, dice que vino un hombre a buscarte con una carta que vos le habías mandado. Uy, pero no me digas, le digo, pero no, dice, no me dejó, no le pediste el número de teléfono, nada, no, nada, nada, me dijo que iba a volver. Ay, no, pero yo digo, no me encontró y chao, ¿y a qué va a volver? Dije yo. Esa era la fe que tenía, ¿no? ¿Qué va a volver? Entonces, sin embargo, pasaron unos días. Ah, dice, le dije que vos estabas después de las 7, que se... Entonces, vino efectivamente después de las 7. Dice, mire, yo quería conocerle, porque usted mandó esta carta, yo soy el dueño de la fábrica. Y dice, mire, una persona que manda una carta así, dice, es porque quiere trabajar. Y sí, es la verdad, le digo. Y no sabía ni qué era lo que hacía, entonces, bueno, me explicó. Y dice, bueno, mire, dice, yo estoy buscando a alguien, dice, ¿usted qué sabe hacer? Estuvimos charlando un rato. Y entonces después me dice, bueno, dice, yo voy a volver, dice, a verlo. Y me dejó ahí, con eso. Desde ahí, bueno, estuve orando un poco más. Bueno, para hacerlo corta, volvió y tuvimos una reunión ahí en la fábrica y al final terminé trabajando en esa fábrica. Pero todo ese proceso de orar y de orar y tener paciencia y dejar de orar porque no pasa nada y volver a orar, todo eso fue para mí una experiencia muy, muy importante. Ahí aprendí de que entonces era la voluntad de Dios de que yo trabajara en esa fábrica. Eh, Tuve una muy buena relación con este hombre, como por 5 años estuve trabajando con él. Bueno, yo quiero que me entiendan de que hay que esperar la confirmación de que lo que estamos orando es la voluntad de Dios. Porque si estamos buscando a Dios es porque queremos hacer la voluntad de Él. Entonces, eh, aquí el apóstol Juan explica, si es la voluntad de Dios, sabemos que lo vamos a recibir, pero eso lleva tiempo y lleva oración y lleva permanecer en Cristo y lleva paciencia. Entonces todo ese proceso eh, es muy, pero muy importante para Dios. Para Dios es muy importante nuestro corazón. Para Dios es muy importante edificarnos en la fe. Es muy importante que aprendamos la paciencia.
Es muy importante que cuando tenemos pruebas aprendamos a tener gozo en las pruebas. Es lo que dice la palabra. Pero para aprenderlo hace falta permanecer en Cristo, guardar los mandamientos, confiar, creer en la palabra de que todo lo que pidamos nos va a ser dado y esperar. Y esa última es la más difícil, de esperar que se cumpla. Entonces, esta búsqueda de Dios tiene sus vericuetos, tiene sus demandas. No se preocupen cuando tengan una caída. Preocúpense si no se levantan. Eso es lo que más me enferma, ¿no? Si caigo en el desánimo, en perder la fe, ¿y qué hago? ¿Me separo de Cristo? Esto no va, la oración no tiene importancia, Dios no contesta las oraciones. No, no es así, no es así. Dios escucha la oración, Dios la tiene en cuenta. Y desde el momento que empezamos a orar la primera vez, Dios empieza a obrar. No digamos no pasa nada, porque está pasando. Lo que pasa es que Dios tiene su tiempo y, y no es el tiempo nuestro. Un precioso versículo que está en el Salmo 5, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Bueno, ahí está. De mañana voy a buscar a Dios, de mañana me voy a presentar delante de Dios y todas las mañanas voy a esperar con fe de que quizás hoy es el día que Dios me contesta. Y si no es hoy, mañana. Y claro, mañana me presento delante de Dios y oro otra vez y espero, y espero. Dice el refrán mundano, el que espera, desespera. Pero yo he aprendido que el que espera en Dios, descansa, descansa. Porque las cosas están puestas en la presencia de Dios. Y eso es lo que nos da la paz y la tranquilidad. Y termino con algo tremendamente importante. Vieron que Jesús mezcla un poco las cosas, ¿no? Y de repente sale con otro tema, dentro del tema sale con otro tema. Entonces, eh, parecen como un descolgado, como una cosa, pero no, miren, Jesús lo dice muy, pero muy seriamente. Este es mi mandamiento. Bueno, ¿quieren guardar los mandamientos? Bueno, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo les he amado. Y después más adelante en otros versículos dice, esto les mando, termina en el versículo 17, que se amen unos a otros. 2 veces habla diciendo que lo que pidamos nos será otorgado, nos será dado. Y 2 veces habla de que separados de él nada va a poder hacer. Y 2 veces habla de que tenemos que amarnos unos a otros. Esto tiene importancia. Esto es permanecer en Cristo. El mayor de los mandamientos es
amar a Dios. Y el otro es amar al prójimo. Y este es el mandamiento de Cristo. Ámense unos a otros. Esto que estoy mencionando es como la médula, como el núcleo de la relación con Dios, de la relación. Eh, Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, ¿no? En capítulo 14 de Juan. Bueno, es por Cristo que vamos al Padre. Y, y esto que estamos hoy estudiando, mirando, yo oro a Dios para que esto quede en el corazón de ustedes y para que sea una experiencia. Todo esto que estamos compartiendo no es un estudio, no es un curso, porque en el curso uno aprende, da el examen y ya aprobó el curso. Pero esto no se aprende y no se aprueba. Dura toda la vida. Es una experiencia. Es vivir esto. Lo que nos cambia la relación con Dios es la vida, no lo que sabemos. Lo que sabemos puede tener su importancia, pero Jesús vino a traernos vida y vida en abundante. Y esta es la vida abundante, la presencia de Dios, el estar con Cristo, el estar en Cristo. Casi es como que pierde importancia lo que pedimos, porque es secundaria. Al fin, lo importante es Cristo, lo importante es Dios. Y por más importante que sean los demás, tiene su lugar. Pero lo más importante es permanecer en Cristo. Así que, hermanos, yo les aliento a que luchen por permanecer. Cuando se caen, bueno, se levantan, sacuden el polvo, se miran las rodillas y siguen adelante. No se condenan, no se lamenten. Bueno, me caí, pero no me voy a caer más ahí. Eso es lo que tengo que aprender. ¿Por qué me caí? ¿Por qué me pasó? Si no soy consciente de que la caída no tuvo resultado, y lo más probable es que vuelva a caer, en el mismo pozo, en el mismo tropiezo con la misma rama, o con la misma raíz, porque no aprendí la lección. Uno de nuestros apóstoles, Orville Swindell, ya en la presencia del Señor, decía, cuando no aprobamos, Dios nos hace pasar de nuevo. Repetimos el grado. Hasta que aprendas. No vas a pasar a segundo grado hasta que no aprendas el primero. Dios te va a tratar con amor, con misericordia, te va a dar todo, no te va a dejar faltar, te va a bendecir, pero no le vas a torcer el brazo a Dios. Cuando Dios se propone algo en tu vida, lo va a lograr. Y Él va a insistir. Y al fin vas a terminar diciendo, Jesucristo es el Señor. Entonces, hermanos, yo les aliento a luchar por permanecer en Cristo, porque esto es lo importante. De todo lo que venimos diciendo, esto es lo importante. Luchar por estar en Cristo, por guardar sus mandamientos, por amarse unos a otros, y los demás, ¿qué es los demás? Al final, no sé qué es. Secundario. Señor, yo te pido, Dios, que esto que estamos hablando y estamos compartiendo eh, permanezca en el corazón de todos nosotros, Señor. Yo todavía estoy leyendo estos párrafos
estas partes de la Biblia me parecen como nuevas, me parecen como novedad, me parecen como que tengo que hacer eso, me parece que cuántas veces he fallado, cuánta misericordia hubo, cuánta paciencia, cuánto amor de tu parte, eh, pero, pero sigo la lucha por ver si alcanza esta gloria de permanecer en Cristo. Y te pido, oh Dios, que esto quede en el corazón, Señor, que quede en el corazón, que esto es lo importante. Esto cambia la vida, Señor. Tu presencia, tu palabra, el que vos estés en nosotras, esto cambia todo, lo visible y aún lo invisible. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que pasamos y te pedimos, Señor, que refresques y renueves y fortalezcas esta palabra que has dado, Señor, hace 2000 años y que permanece viva, con vida y es eficaz. En el nombre tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? ¿O qué? Yo tenía una pregunta sí, para que se me aclare un poco. Que cuando vos decís que hay que esperar en la voluntad de Dios, mientras esperamos, ¿está bien hacer algo? ¿O cómo sabemos que tenemos que hacer algo? ¿Algo Ejemplo, relacionado con lo que estamos esperando? Claro, por ejemplo, si vos estabas esperando ese trabajo, Sí. ¿cómo supiste que vos tenías que hacer la carta? Porque a veces sentimos, no sé, a mí me pasa Eso es muy interesante. que digo, estás entorpeciendo. Sí, digo, o me estoy metiéndome las cosas que yo quiero hacer, o realmente tengo que hacer algo. Está muy buena la pregunta. Bueno, yo soy medio lerdo. A lo mejor otros son más rápidos. Cada uno es como es, ¿no? Pero yo creo que cuando se me ocurrió eso de la carta, fue, fue Dios, fue el Espíritu Santo. ¿Por qué no haces una carta? Eh, a lo mejor esperé un año para hacer la carta, a lo mejor otro lo hubiera hecho en 3 meses. Pero está bien lo que vos decís, porque no es ayudarlo a Dios, es hacer en el nombre de Jesús, bueno, algo que pueda hacer de detonante para lo que estamos pidiendo, ¿no? Por supuesto que no tenemos que actuar por afanes, es muy delicado el asunto, ¿no? Porque si es por cargoso, y Dios no va a contestar. Es hacer algo que sea inspirado por Dios. Por ejemplo, yo digo que soy lerdo y es cierto, ¿no? Por ejemplo, desde que se me ocurrió hacer la carta, desde que la hice, capaz que pasó un mes, no me acuerdo bien, pero no la hice inmediatamente. Eh, es, es una forma, ¿no? Eh, yo, yo creo que Claro, tengo... pero ¿eh? ya estábamos casados y estábamos orando todas las mañanas antes de Claro, ir a trabajar. claro. Resulta que yo tengo temor de Dios, de hacer algo que no sea de Dios. Eso tiene que ir uno balanceándolo. Y por otro lado, también no tengan miedo de equivocarse, porque aprendemos equivocándonos. Por supuesto, no pecando, pero cometiendo errores, ¿no? Eh, al fin, lo que yo hacía no era de Dios.
Pero Dios no está ofendido porque, por ejemplo, porque mande la carta. Si no hubiera sido de Dios, no hubiera pasado nada. Y entonces, bueno, también no hubiera tenido una respuesta, porque si, bueno, viste, mira, mandé la carta, no pasa nada. O sea, hay todo un diálogo con Dios que está muy bueno lo que vos decís. Hay momentos en que uno puede estar inspirado a hacer algo relacionado con lo que está esperando, pero que sea inspirado y que no sea, bueno, porque me aburrí, me cansé de esperar. Bueno, no, si te cansaste de esperar, me parece que no debe ser de Dios. O sea que los dos estaban orando, ¿no? Claro, a la Sí, mañana te Eso sí, acordás. también sí, está bueno, que cuando uno, siempre está bueno que esté acompañado, ¿no? A veces sí, también que otro te ayude a orar para ver la voluntad de Dios, porque a veces uno solo por ahí mete la pata. Yo claro, me No digo que acuerdo, yo esté mal, también. ¿verdad? Pero Bueno, esa es una de las bendiciones que hay en el matrimonio, ¿no? De que podemos orar juntos por todas yo las me acuerdo cosas. que le decía, ¿por qué no hablar? Pero no sé si no, a lo mejor no me dijiste vos de hacer la casa. no, pero el No me Claro, consejo de acuerdo otro bien. siempre también es Pero en bueno, una de esas, ¿no? porque no, porque no me yo, acuerdo ese detalle, pero es probable. sí, Puede porque ser. yo me acuerdo que le decía, pero, ¿por qué no te bajás? Porque él pasaba con él y quedaba cerca de casa. Ah, sí, eso me había olvidado. Pasó que me bajé y resulta que un vecino me dijo, no, y se me trabajan hasta las 3 de la tarde, Claro. dice. Y yo pasaba como a las 6 de la tarde. Y ahí fue cuando se nos ocurrió decir, mandar una carta. Puede ser La que carta fue haya la, sido vos que claro, me la dijiste. Sí, sí, puede no, ser. Qué mentira. importante, ¿no? También que haya Claro, una segunda persona, eso claro. está muy Sí, bueno. sí. Te hago una consulta, Daniel. Cuando estabas hablando me acordé del pasaje que habla Daniel, que dice que dispuso su corazón delante de Dios a orar por algo y como que algo espiritual me retuvo, como que no pude llegar. Desde que el momento que dispusiste tu corazón, tuve 21 días luchando contra él. ¿Puede haber algo espiritual? Por ejemplo, nosotros oramos porque el Espíritu Santo se derrame en la iglesia. Por ahí no uno piensa que eso es la voluntad de Dios y piensa que tiene que ser rápido, pero puede ser que haya algo espiritual. Sí, sí. ¿Y Esa cómo también. hacemos para contrarrestar esto? Esa es una muy buena también observación, ¿no es cierto? Porque lo de Daniel es muy claro, ¿viste? Por 21 días, dice el ángel, estuve luchando para poder venir. Y aunque la oración había llegado el primer día a la presencia de Dios, ¿no? Muy interesante es ese pasaje, ¿no? Es, y, y bueno, es que tenemos que orar, ¿no? En la relación con Cristo nos viene inspiración, por ejemplo, lo que estás diciendo. Por ahí un día estás tomando mate, pero no será espiritual esta oposición. Y eso es de Dios, ese pensamiento. eh, Hay que tratar de distinguir lo que son nuestros pensamientos y los de Dios, ¿no? Pero no será que Dios me está diciendo. Entonces podés orar por eso, pero entonces hay algo espiritual. Eh, Exactamente, tiene O una por algo importancia. es una experiencia en la vida, ¿no? Porque es ir orando y aprendiendo también qué es la voz de Dios, qué es lo que no es. Es como que tenés que ir bien. Sí, ese es otro tema que vamos a tratar, cómo escuchar, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Bueno, ¿cómo se oye la voz, no? Bueno, todo una noche no se puede, pero este, es todo ¿cómo te puedo decir? Como un enjambre de cosas, ¿no? Conocer a Dios es una cosa tan grande, y es tan maravillosa, y hay tantos matices, además no lo vamos a terminar nunca, pero se van agregando cosas, ¿no? Pero a Eh, veces es audible. Nosotros ¿Cómo? a veces es audible, hemos tenido Ah, sí, experiencias puede ser. de que Dios nos dice tal cosa y vos sabés que es acá adentro y vas y haces, y es así como Dios te dijo. Otra de las experiencias de él es cuando estabas trabajando solo en esa empresa
que te quedaste para hacer no sé qué era. Ah, esa fue tremenda, y ¿ves? tenía que cortar un cable, prepararlo para el otro día, porque lo quiso hacer cuando todos se fueron. Y entonces, contalo vos, papi, Bueno, ahí porque Dios me salvó realmente. eso fue algo, Eso fue eso algo. fue la voz de Dios, Yo claro. estaba queriendo hacer algo para estar para casa, ¿no? Entonces le pedí permiso y sí, me dejó la llave de la fábrica, o sea, me tenía mucha confianza, ¿no? Y me quedó la fábrica a mi disposición, se fueron todos a las 3 de la tarde y yo me quedé hasta ahí trabajando y cortando y soldando, ¿no? Entonces resulta que este, había una soldadura, máquina de soldar muy grande, pero estaba lejos y yo necesitaba eso. Y entonces la traje, porque tenía ruedas y la traje hasta ahí. Pero resulta que la ficha tenía otro diámetro, ¿viste? No coincidía con el toma corriente. Entonces yo dije, bueno, lo que puedo hacer es cambiarla, cortarla, el cable, cambiarlo y después lo arreglo. Total, saco un cachito así. Y ustedes saben que estaba con una tijera, tijera fuerte de acero, y estaba agarrando el cable así, y lo estaba por cortar, y esa vez sí sentí la voz de Dios. Yo sentí algo que dice, ¡no! Pero una cosa así como un grito. Y me quedé ahí como seco, que es eso, ¿no? Y Entonces dio resulta que cuenta cuando que me fijo, estaba en tu yo la casa. había enchufado. Estaba enchufada. Pero eso no es Y, nada. y era trifásica, ¿viste? Y si yo cortaba el cable ese, Volaba. no estaría acá ahora, ¿no? No. Ah, estaría mejor, porque Y eso no es nada. Hacía un año Era mejor. hacía un año que estábamos casados y yo estaba embarazada de Cecilia de 3 meses, 4 meses. Claro. Me iba a quedar viuda. Viuda Pero, con Cecilia. pero ese no lo tengo grabado acá porque fue una palabra audible, pero no es muy seguido eso, ¿no? No es tan fácil. Pero fue algo urgente, porque cuando yo vi que estaba enchufado, me empezaron a temblar las piernas, tales así que me asusté tanto que guardé todo y me voy a casa. Sí, no trabajé más, Sí, no, porque yo sin nada, me sí, quedé, pero temblando. Porque yo digo, pensaba lo que había hecho y lo que podía haber pasado.